Nuevamente nos encontramos para acercarnos a la palabra de Dios. Nos vamos a poner en la presencia de nuestro Padre. Decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos nuestra oración de inicio. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Vamos a ir recorriendo. Ya terminamos el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver el Nuevo Testamento, ya casi vamos llegando al final de este pequeño curso. Espero en Dios que vaya siendo de provecho. Arranquemos pues con el tema del día de hoy. Hola queridos hermanos, por gracia de Dios nos encontramos otra vez para reflexionar sobre la Sagrada Escritura. Ya hemos hecho un recorrido muy rápido sobre el Antiguo Testamento. Ya hoy vamos a comenzar algo sobre el Nuevo Testamento, un recorrido también muy breve, una síntesis de todos esos libros. Digamos algunas cosas antes de adentrarnos a estos textos como tal. El Antiguo Testamento fue una preparación, una profecía. El Nuevo Testamento es una realización, un cumplimiento de estas profecías. El centro de toda la Biblia es Jesús. Jesús como el eje donde se mueve toda la Sagrada Escritura. Al llegar a la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo. Ese es Jesús. Si quitamos a Jesús de los textos bíblicos, entonces no nos queda absolutamente nada. Ahora, ¿cuál Jesús? Hay varios estudios, varios escritos, donde a lo mejor separan a ese Jesús histórico, a ese Cristo de la fe. Y es uno y el mismo. Pero sí los podemos estudiar de manera diferente o manera separada. Entonces, reconozcamos primeramente que tenemos que acercarnos a la persona de Jesús, a ese Jesús que transforma la vida y que transformó la vida en su momento y que sigue transformando vidas. Cada uno de los momentos de la vida de Jesús deben ser apasionantes. Debemos de acercarnos un poco. Las parábolas, los milagros, incluso hasta cuando Jesús se enoja expulsando a los vendedores del templo. Todos esos momentos es parte importante de la vida de Jesús y debemos acercarnos con gran disposición. Entonces ya el Nuevo Testamento nos habla de un cumplimiento de las profecías. Tenemos los evangelios, tenemos las cartas de San Pablo, tenemos también las que se conocen como cartas católicas, y tenemos un libro que es muy fuerte y que también se han hecho varias interpretaciones no adecuadas, el Apocalipsis. Entonces, pero todo está como centro a Jesús. Vamos a ver algunos rasgos y ojalá que ustedes ahí al momento de comentar vean cuál es el rasgo de Jesús, cuál es el perfil que les llama la atención a ustedes de Jesús. Ese Jesús que siendo niño o ya siendo adolescente, algunos dicen, se pierde en el templo y que le dice a sus papás: ¿por qué me andan buscando? Tengo que cumplir las cosas de mi Padre. Ese Jesús que se deja bautizar por su primo, por Juan, aún sabiendo que él no lo necesitaba, pero con esa gran humildad se deja bautizar. Ese Jesús quizá que tiene contacto con sus apóstoles, los primeros apóstoles. Ese Jesús que sufrió quizá el momento cuando se entera que su primo Juan el Bautista es decapitado por Herodes.
y que tiene que él seguir cumpliendo con su misión. Ese Jesús que incluso tiene una gran paciencia para con los apóstoles. Principalmente parece que esa paciencia es más notoria con Pedro, por ese carácter, por ese arrojo que tiene. Ese Jesús que tiene un trato privilegiado para con la mujer. María Magdalena, que es una gran persona, una gran mujer que acompaña a Jesús, con muchas otras mujeres que le ayudan y que le acompañan también. Ese Jesús que pone a los niños como un ejemplo de vida. Aquel que no se haga como niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Ese Jesús que se compadece de la gente en la multiplicación de los panes, que les da de comer en abundancia, pero también después les reprocha, porque lo andan siguiendo solamente porque les llenó el estómago, no porque han visto esas señales milagrosas. Ese Jesús que también en los momentos de su vida fuerte experimenta la soledad, experimenta esa situación quizá de que todos en algún momento lo hemos experimentado, el abandono de todos los demás. Ese Jesús que incluso siente y experimenta el abandono de su propio Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese trato con su madre que aún en la cruz no la deja sola, la deja con su discípulo amado. Ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Y en ese discípulo amado estamos todos los demás. Por eso María es nuestra madre, es madre de Jesús y madre nuestra, porque nos la dejó también a nosotros, a nuestro cuidado, y que ella también nos cuida y nos protege. Ese Jesús que aprendió a trabajar. Algunos escuchaban una interpretación que me parece interesante. La corpulencia y la fuerza que tenía Jesús, por eso aguantó el peso de la cruz, pero ese cuerpo se forjó en el trabajo, se forjó en la lucha de cada día. Y ahí San José fue una pieza muy importante, lo enseñó a trabajar. Seguramente también en ese trabajo su cuerpo se iba fortaleciendo. Entonces, podemos descubrir a Jesús desde varios ángulos, desde varios momentos, y el Nuevo Testamento nos refleja desde esa infancia, pero también esa madurez y esa fuerza que tiene, y también la decisión, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Llega a expresar a Jesús aceptando la voluntad del Padre. Y también a veces es una interpretación muy interesante donde dice que así como María dijo en el anuncio del ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, también Jesús en ese momento fuerte acepta la voluntad del Padre, a imagen de su propia madre, que, repito, dice, he aquí la esclava del Señor. Así por eso Jesús dice que se haga en mí la voluntad, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Acepta la voluntad del Padre, el Padre que lo ama, el Padre que lo amó, el Padre que en esas teofanías, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Este es Jesús, una figura apasionante, una figura controvertida, una figura que incluso han hecho malas interpretaciones con personas con quizá tendencia así a desacreditar la persona de Jesús. Entonces nosotros como católicos, nosotros como cristianos, tenemos que acercarnos a la persona de Jesús, porque es el centro de toda nuestra vida. Él nos mostró de diferentes maneras cómo llegar al Padre. Nos muestra en varias parábolas el reino que nos espera al lado del Padre. Pues vamos a ir avanzando, solamente vamos a mencionar algo muy breve próximamente sobre los evangelios sinópticos, también el Evangelio de San Juan, que es muy amplio, muy rico. Sobre todo llama mucho la atención el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, todo ese discurso de pan de vida, donde podemos descubrir a ese Jesús que se da como alimento, parte de la última cena, y se nos da como alimento y se revela como tal. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de mí no tendrá hambre y tendrá la vida eterna.
Entonces son muchos los momentos, muchas las cosas que tenemos que revisar. Ya después otro libro interesantísimo que es Los Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, cómo se fue desarrollando a través de la historia en medio de tantas controversias, ¿verdad? Las cartas de San Pablo, como un apóstol incansable, aunque no fue del grupo de los 12, pero es un gran apóstol, un gran testigo, y es un incansable predicador, que llegó hasta Roma, incluso predicando, anunciando, y tuvo que pasar varias peripecias. En algunos momentos hasta lo apedrearon, pero también cómo fue acompañando a esas comunidades que fue fundando. Hay un momento también en la vida de San Pablo que llama mucho la atención cuando se enfrenta en el Areópago y les anuncio a ese Dios desconocido. Entonces vamos a ir descubriendo esa figura de San Pablo, vamos a ir viendo también algunas cartas católicas que se mencionan así en las traducciones de la Biblia, que son las cartas de otros apóstoles, y hasta llegar al momento del Apocalipsis, que hablaremos también algo muy breve. Les presento un libro que es muy amplio, pero también muy interesante para leer el Nuevo Testamento. Ya se les dará la fotografía. Hay un libro que apenas descubrí y que me parece interesante precisamente para conocer un poco más de la historia de Jesús, que es Jesús, aproximación histórica. Con los muchachos, cuando estábamos preparando la Semana Santa, también se los recomendaba. Ya casi voy a la mitad de este libro y es apasionante para conocer a ese Jesús de carne y hueso, ese Jesús histórico, que nos puede ayudar mucho para después adentrarnos a esa figura de Jesús teológico, ese Jesús, al Cristo de la fe, como le han llamado. Entonces, si ustedes lo quieren, está en PDF, se podrá mandar también, y si a alguien le interesa leerlo, pues ahí estará a su disposición. Bueno, pues ahora solamente sería ese tema, que nos interese un poco más acercarnos a la figura de Jesús, a la persona de Jesús. Hay mucha bibliografía para acercarnos a la figura de Jesús. Seguramente ustedes encontrarán o tienen en su biblioteca personal varios libros, pero el lugar más seguro sin duda será la Sagrada Escritura. Ahí en sus Biblias están los Evangelios para tener ese acercamiento a Jesús. Ustedes los podrán leer. De hecho, también hay algunos libros de bolsillo para que, si en el transporte o mientras en algún momento puedan leer los Evangelios, creo que es benéfico. Hay que tomarlos con gran cuidado, pero sin duda la Biblia completa será la mejor, la que ustedes tengan en su biblioteca. Entonces, vamos a intentar leer los Evangelios, así como vienen en ese orden, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a tratar de leerlos para todavía, cuando se haga este resumen, poder comprender muchas cosas más. Pues por ahora sería lo único que podemos hablar. Que Dios nos ilumine para acercarnos al Nuevo Testamento. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios por este momento que nos concede. Es como un espacio para acercarnos a Jesús. Concluimos este pequeño momento, pero queda el compromiso de leer los Evangelios y de acercarnos a la palabra a través de esa Sagrada Escritura. Le damos gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como la luz. Ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como espada de doble filo, penetra en el íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae la paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, que tenga bonita semana.